Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado del día de hoy es el profesor universitario, psicólogo social y experto en negociación, Tulio Monsalve, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir, profesor. Gracias por acompañarnos en este espacio. Amable. Hace unos días tuvimos también acá a la profesora Mireya Lozada. Usted la conoce, por supuesto. Sí, claro. Y estuvimos conversando el martes pasado con Pedro Niken sobre este mismo asunto. Es importante porque, bueno, Venezuela vive una situación de conflicto y más allá de la postura política de cada quien, Sí. que es un asunto aparte, es importante conocer los instrumentos y cómo se manejan esos instrumentos de negociación en una situación como la que se vive, porque hasta en la guerra se negocia. Claro. Sí, fíjate tú. Bienvenido. Gracias. Lo que te digo es que de pronto suena un poco raro anteponer a lo político y lo técnico, pero en este caso es necesario hablar de lo técnico, porque realmente la negociación tiene como disciplina que es y como conocimiento que es una serie de investigaciones que demuestran ya por la variedad y la amplitud de experiencias que ha ido recogiendo, ya todo un bagaje de técnicas. Y esas técnicas, por supuesto, determinan que es necesario a gente que tenga experiencia en el campo de la política o en otros campos, armarse de elementos técnicos de la negociación. Pero ya eso es cuando hay la voluntad política para negociar, ¿no? Sin duda alguna, eso de la voluntad política es una necesidad. Es más, fíjate tú que si no la hay, de nada vale la técnica. No, no, para nada. Es que ni comenzar con ella, porque se aplica la técnica una vez que exista unas condicionantes. Por ejemplo, una determinante para mí es sentarnos y los dos estar mirándonos los ojos. Ya el hecho de vernos como seres humanos ya implica un cierto acercamiento y un cierto respeto. O sea, yo estoy reconociendo la legitimidad de lo que tú haces como profesional y, por supuesto, igual también. Sin embargo, el doctor Niken hablaba de la negociación pendular, es decir, a través de un intermediario, pues el correveidí, le pudiéramos llamar en el buen sentido de la palabra a esa persona, se comunican dos actores que no quieren verse a la cara o que no están en condiciones de verse a la cara. Para comenzar, puede ser eso una fórmula de mediación. Eso es aceptado y es válido. Pero hay que ponerle a eso una condición. Y la condición es que la persona que actúe en ese papel debe hacerlo, digamos, con el acuerdo de las dos partes. Y además que los dos lo reconozcan. Y además que los dos se comprometan a que aquello que esa figura, ese actor, esa persona que está intermediando, se comprometa a que lo que allí se diga o entre ellos aparezca como información no va a ser público. No ese es un punto muy importante, profesor Tulio Monsalve. Por ejemplo, hemos visto que en reiteradas oportunidades ha habido contactos gobierno-oposición y el gobierno anuncia que hay esos contactos y desde la oposición o lo desmienten o expresan molestia por el hecho de que si hay una conversación privada, pues, ¿por qué se va a divulgar? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es establecer reglas. Eso es necesario que en un proceso de negociación, el primer elemento de la agenda es definir con qué reglas vamos a jugar. Definitivamente, y una de las condiciones que siempre aparece como definitiva e inclusive cuando se comete el error de no tomar en cuenta ese elemento, pues pueden aparecer una cantidad de situaciones indeseables, como esa, por ejemplo, que está anunciando que es real. Entonces quiere decir que la gente se comprometa como adulto, como serio, como par importante de un asunto que van a resolver entre ambos, porque si no, no hay negociación o no se inicia un proceso para determinar qué es lo que nos interesa, y qué es lo que cada parte espera. ¿Cuál es el rol de los decisores, de los grandes decisores en un proceso de negociación? Los grandes decisores son, en todo caso, en cada uno de los grupos de negociación aparece alguien que se puede aceptar porque el grupo lo ha reconocido y lo ha establecido, el elemento que ayuda a la decisión. La decisión debe ser siempre un elemento
un factor que ayuda a que se fijen las posiciones con claridad. Una vez que tú sepas con claridad qué es lo que yo quiero y viceversa, yo entiendo lo que tú propones, pues entonces entre ambos comenzamos a construir. Quiere decir que en la negociación nada está dado ni nada está recibido hasta que no se logra que entre los actores lleguemos a un acuerdo. Porque hay otro asunto que tiene que ver con esta posible negociación o con unas condiciones para una negociación, que es el del lenguaje. El encontrar, para exponer al país lo que se ha logrado o al mundo, un lenguaje común. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se va construyendo? Se va construyendo, y yo lo he observado en varias reuniones internacionales, como un acuerdo siempre oculto, oculto en el buen sentido de la palabra. Es un acuerdo convenido de qué lenguaje vamos a utilizar. Y cuando hay un respeto por un contrato, términos para... Términos y normas del proceso de negociación. Cómo se va a intervenir, en qué periodo y momento del proceso como tal se puede dar una declaración pública. Y luego inclusive esa declaración pública que un vocero de ellos convenga en dar y no otra persona, porque no tiene sentido, debe haberse convenido en el lenguaje en que se va a dar para que se dé a informar de lo que realmente se está tratando y evitar en lo más mínimo una posible confrontación, porque uno de los elementos característicos de la sociedad humana y del ser humano es el conflicto. Y el conflicto es una cosa que está en la esencia del ser humano. El ser humano, por definición, es conflictógeno, pues, rollógeno, carga un rollo. Y ese rollo no lo suelta, pero para nada. Y obviamente ese rollo que él carga como individuo, como persona, en cualquier momento lo traiciona. Hasta que no controle eso y sepa que él está actuando en nombre de una comunidad y asuma ese tipo de posiciones, él no es estrella, él no es vocero, él no es una figura, él no es el patrón de la negociación. Me gustaría que analizáramos, ya en concreto, profesor Monsalve, ¿por qué ha fracasado el diálogo en Venezuela? ¿Por qué no ha dado resultado? ¿Por qué hoy hablar de diálogo o mencionar tan solo la palabra encrispa a mucha gente? Se ha convertido casi que en una mala palabra. Bueno, primero, por el mismo uso del término. Resulta que cuando se habla de diálogo se establece una condicionante o una condición como no definida, como no clara. Entonces, en tanto que cuando tú insistes en que lo que vamos es a negociar y no tiene por qué tenerse ningún tipo de temor de decir que vamos a negociar. Negociar no es que tú y yo hacemos una trampa por aquí y ocultamos aquello. No, no, no. Negociar es justamente un proceso para ir intercambiando en función de un poder que a mí se me otorgó. Yo como negociador tengo que haber recibido un poder de alguien igual que el tuyo de la otra parte y tener autoridad para tomar decisiones, para convenir en hablar de cualquier cosa y posteriormente, cuando sea necesario, bueno, cada uno acude, si lo considera necesario y conveniente, a las partes en cuestión. Pero en principio, el plenipotenciario, plenos poderes, es el que en la mesa puede llegar hasta el límite y hasta el punto que no hay ningún límite, sino que, ¿cómo sería esto? Tenemos un mensaje para usted por aquí en el Twitter. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Lo tenemos? Ajá. Mientras tanto, bueno, aquí está. Bolívar Divisa, @mediación a la una, que esa es nuestra etiqueta del día de hoy. Ajá. Vladimir, pregúntale qué es una mediación o negociación con garantías para ambas partes. El que se va y viene, el que se va y viene. Bueno, de eso vamos a hablar al regreso. Y bueno, por aquí me dice Betty Maza, hey, bonita chaqueta, me gustaría una. Bueno, esa me la regaló una amiga que se llama Adela, que le agradezco mucho que nos envió esta chaqueta. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer unas cuantas, para el equipo primero. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con el profesor Tulio Monsalve, experto en negociación, psicólogo social. Teníamos un tuit pendiente por aquí, que es bueno comentarlo. Vladimir, pregúntale qué es una mediación o negociación con garantías para ambas partes, el que se va y viene, pregunta Bolívar Divisa. Sí. Garantías para ambas partes solo se da
en el sentido de que establezcamos condiciones de aquello que nos interesa que se respete en la negociación. Esas son las garantías. Eso que tú decías, que exista un vocero, que la gente no salga con el chisme, porque a nosotros nos encanta tener una primicia. Tú sabes lo que me dijo Vladimir, etcétera. La gente le gusta estar siempre tubiándose a unos entre otros. Entonces hoy hay una tentación de hablar. De revelarlo todo. De revelar todo, que es lo indebido, eso no puede darse en negociación. También está el hecho de que quizás algunos de los actores, como es el caso, puede ser el caso de la oposición, teme el costo político de sentarse. Y entonces, cuando el gobierno le revela el secreto de que está conversando, pues eso es un golpe que pudiera interpretarse como un golpe bajo, porque las bases de la oposición pueden terminar dándole la espalda a esos líderes. Claro. También eso es debido, eso es histórico, que hay una especie de duda histórica además con respecto a esa masa, esa gente, con respecto a quien lo dirige, que siempre ha hecho negociaciones al margen de lo esperado para él y del aporte o el soporte que él le dio, el apoyo que le dio para que él llegara donde está. Entonces, por intereses de otro orden, pues definitivamente comienza a hacer y a utilizar o mal utilizar aquel poder que se le entregó. Entonces hay un juego perverso, terrible allí, a donde la gente pues duda de lo que tú estás haciendo. Le voy a preguntar algo que lo estamos comentando en la pausa con nuestros usuarios de Instagram, nuestros amigos en Instagram. ¿Gobierno y oposición tienen realmente necesidad de negociar hoy? Y le complemento la pregunta, ¿están conscientes de esa necesidad? Bueno, si la tuvieran. Bueno, uno de los problemas más complejos pero más difíciles de ahí es el tema de las necesidades. Las necesidades son un conjunto de presiones psicológicas que cada ser humano tiene. Yo no sé las necesidades que tiene él. Los que estamos aquí todos tenemos 5 necesidades, no tenemos más de ellas. Y esas 5 las tenemos como en las manos. Momentáneamente una más desarrollada que otra que, por ejemplo, tú me ofreces agua, le digo, mire, ya tomé, pero me estás ofreciendo almuerzo, algo. Entonces se convierte esa necesidad en más importante que la otra. Y el ser humano cambia sus necesidades en el momento en que esté metiéndose en una negociación. ¿Por qué? Porque lo importante lo importante es la necesidad, pero la necesidad es psicológica. Por ejemplo, yo tengo necesidad psicológica de agua, la sed. La sed es la necesidad. Pero si tengo la sed como necesidad. Lo que es psicológico es el deseo de agua. Esa sensación terrible que le da a uno después de tantas horas, pues, comienza un proceso bien fregado. Y entre más crezca la necesidad, más crece la tensión del individuo por encontrar cómo satisfacerla. Pero viene otra cosa, que él tiene la necesidad y escoge una forma objetiva de satisfacerla, pero dice y cree que es única. Y el negociador que sabe de negociación, lo que le interesa es, vamos a saber lo que tú quieres y eso se va a respetar, pero hay muchas opciones. No tiene que ser satisfecha tu necesidad como tú quieres que se satisfaga, sino que hay otra forma. Otra forma. Me dices del agua, pero tú me ofreces un refresco o jugo, agua de coco, whisky, lo que tú quieras, y todas pueden ser más costosas. Por ejemplo, yo le voy a plantear a los efectos de las necesidades, ¿verdad? El gobierno se sienta con la oposición. ¿Qué quiere usted, señor de la oposición? Bueno, yo quiero elecciones ya, quiero referéndum, quiero que me devuelvan las competencias de la Asamblea y quiero que libere a los presos. Por ejemplo, 4 puntos. Sí. ¿Qué quiere usted, señor del gobierno? Bueno, yo quiero que tú me reconozcas como gobierno. Quiero que cese la violencia, quiero que te sientes a negociar y quiero que renuncies a cualquier procedimiento no constitucional. Por ejemplo, sí, por entrar con los puntos de cada quien. Exactamente. Entonces, la cuestión está en que tenemos que ver cuál es realmente, la pregunta no sería ¿qué quieres? La que se hace el negociador es ¿por qué lo quieres? Porque en ese por qué hay primero, y eso siempre está presente, una banderola individual. Este acuerdo lo alcanzó Julián Antonio José. Esta negociación la lleva Tulio, José o Antonio.
se pone aquí ya él como individuo se siente estrella por pensar que va a alcanzar algo. Uno dirá, pero una cosa tan seria y el individuo no puede posponer esa fuerza individual, no la puede posponer porque él tiene unas agendas que son sus necesidades a largo plazo o a corto plazo o de cualquier naturaleza. Entonces, ahí está el tema de la complejidad cuando yo convierto la necesidad en un objeto material. Porque a fin de cuentas, las necesidades son eso, presiones terribles a nivel de lo psicológico, que pueden ser primero la biológica, la que tienes tú cuando naces, y a la hora de nacer ya estás llorando. Claro, ahora fíjese, en un proceso de negociación, bueno, tanto las partes en conflicto como los mediadores tienen intereses. O sea, el mediador que está en un conflicto quiere obtener el éxito para cualquier fin posterior. Esa es su necesidad. Esa es su necesidad. Y las partes obtener provecho, sacar provecho de esa negociación. Sí, pues la pregunta siempre debe ser, ¿por qué quieres tú? ¿Por qué quieres tú? O vamos a poner el caso, el tema de los presos o el tema de las elecciones, ¿por qué lo quiere? Sí, no es por el preso en sí mismo, sino el significado político o social o económico o filosófico o ideológico o histórico, que son presiones bien importantes. ¿Por qué estamos en esta negociación? Porque yo no veo resuelto un asunto determinado. Entonces, sabiendo eso, repito, viene, porque esa necesidad nunca va a ser declarada, el hombre nunca va a... El buen negociador sabe preguntar. ¿Por qué en negociación resulta que hay otro dilema? La gente cree que la negociación o el buen negociador es el que habla y el que atropella, el que te mete goles. No, el buen negociador es el que escucha y el que sabe preguntar. ¿Por qué sabe preguntar? Porque tú tienes una serie de temas y de asuntos que quieres ocultar. Lógico, eso es sano. Y entonces, ¿cómo te complazco yo si tú no me informas a mí de lo que tú quieres, sino que me estás haciendo un... Bueno, tenemos que hacer una pausa. Profesor Tulio Monsalve, bien interesante la conversación. Vamos a dejar un mensaje pendiente, un tuit. Gustavo Bermúdez, a estas alturas, ¿por qué negociar o dialogar cuando eso está establecido en la Constitución y se llama elecciones? Gustavo Bermúdez pregunta, eso lo vamos a responder al regreso. Ya venimos, nuestra etiqueta, mediación a la 1. Ya venimos. Bueno, continuamos con el profesor Tulio Monsalve. Él es profesor de Psicología Social, además es experto en negociación. Y por aquí habíamos dejado un mensaje en el Twitter pendiente para el profesor. Vamos a verlo. A estas alturas, ¿por qué negociar o dialogar cuando eso está establecido en la Constitución y se llama elecciones? Dice Gustavo Bermúdez. Bueno, es que elecciones es un aspecto, ¿no? Hay muchas cosas. Sí, claro. Es un punto, ¿no? Pero la pregunta es pertinente. Bueno, además, él habla de dialogar. Nosotros estamos hablando de negociación. Es negociar esto. Pero es que lo que son elementos estructurantes del derecho no se debe negociar, porque están ahí planteados. Entre los dos podríamos discutir qué entendemos por tal cosa dentro de lo que está constituido allí. Y eso es parte de una negociación. Bueno, ahora, pregunta Ramón Ramos, el líder, por ejemplo, ¿cómo se puede llegar a un diálogo o una negociación, le agregaría yo, si una de las partes tiene pensamiento único y se encuentra encerrado en su paradigma? Bueno, eso de pensamiento único y paradigmático, todos los seres humanos lo tenemos, porque nosotros somos el ombligo del mundo, cada uno de nosotros, considera el hijo de mamá y papá. Pero también hay que ver cómo se le dice que eso es cierto, que no es mentira, pero que él no puede resolver nada porque no tiene poder para resolver un asunto de este conjunto de colegas que están aquí, porque eso corresponde a la ley. Entonces él puede ser el ombligo y el centro del mundo, pero no puede resolver nada. ¿Cómo puede resolverlo? Con el concurso de los demás. Pero eso es un paso de comprensión de que él no puede. Y ese tema es importantísimo, porque usualmente fracasa la negociación cuando yo creo que puedo derrotar al otro. Si yo puedo derrotar al otro, ¿para qué negociar? ¿Para qué voy a negociar? No tengo nada que negociar. Pero históricamente cualquier proceso, lo que ha sido importante en la vida del ser humano, ha llegado a un punto donde no. ¿Y qué pasa, profesor, cuando se utiliza la negociación o el proceso de diálogo o el proceso de conversación solo con el objeto de ganar tiempo? Creer que esta es una buena vía para ganar tiempo.
entienden que en la negociación el tiempo es un factor muy importante, a punto de que un matemático, Nash, matemático profundo, que todo el mundo lo conoce por la película, tú le dices las teorías de Nash y te dice, ¿quién es ese? Una mente brillante, la película, una forma de darse a conocer en todo caso. Él hace unos cálculos matemáticos, otra forma de negociar o utilizar la matemática en la negociación. Y se dice que el que tiene mucho tiempo gana más. El que tiene menos tiempo, presión, gana menos. Exacto. Bueno, Vietnam, Estados Unidos. En Estados Unidos. Que los vietnamitas, la noción del tiempo, tenemos la eternidad para negociar. Claro. No tenemos y tanto tanto es así. No tenemos problema con el tiempo. Que cuando ellos llegan a París, ellos van al bosque de Boloña, cerca donde estaba la OTAN, y compran un castillo con 260 habitaciones. ¿Qué están diciendo? No tenemos prisa. ¿Y qué hacen los norteamericanos? Se meten en el Hotel Ritz. ¿Qué le hacen a cualquier ser humano, aunque sea embajador planotal en el Hotel Ritz? Como en todos los hoteles, le entregan el viernes una factura. Así es. Yo pago después, sí, pero la factura está aquí ya, esta es la semana. Así es. Para que sepa que en un hotel es una cosa de que tú tienes los ganchitos ahí y en cualquier momento los agarraste y te vas. Y eso está previsto en un hotel. Entonces, si tú tienes la mentalidad del time is money y tienes el tiempo, ¿por qué la presión del tiempo? Porque los vietnamitas, los muertos, eran asunto de los dioses, lo interesado. Pero los norteamericanos, la llegada de aquellos bultos negros, diariamente fotografiados. Pesaba una tonelada en la opinión pública. Una tonelada en la opinión pública. Es más, eran fotografiados. De hecho, que a partir de ese momento, más nunca, ese tipo de fotografía se ha permitido. Ha habido, uno sabe que al final, dicen, en el caso de la última invasión a Irak, bueno, que había 1 millón de muertos. ¿Y cuántos norteamericanos? Bueno, 250. ¿Pero quién los vio? Otro dice, no, son 300. Otro dice, no, yo creo que tiene que ser más. Pues hay 1 millón aquí, no sabemos. Es un secreto que nadie va a perder. ¿Por qué en este momento, pregunta Enrique Marcano, no se aplica de nuevo el pacto de punto fijo? Eso fue una mediación de salida. ¿Ese fue un modelo, eso ha sido un modelo de negociación o fue un acuerdo político sin negociación? No, una negociación, negociación entre los actores, porque cada uno quería una cosa diferente. Sin embargo, por la madurez de los líderes que se encontraron allí, se negoció, porque ahí se negocia la forma como se va a establecer una manera de concebir el Estado venezolano, cómo se va a gobernar, cómo se va a llegar a relacionarse con diversos países del mundo, política internacional, económica, social. Y una vez que ellos convienen eso, fijan el acuerdo de pacto punto fijo. Douglas Barrera, una pregunta interesante que yo también me la hago muchas veces y la hace este amigo. Pregúntale cómo mediar donde las partes no quieren diálogo. Bueno, en parte donde no quieren diálogo, definitivamente hay que, en mi caso yo lo resolví. Si mi mujer no quiere diálogo, llamaba a mi suegra que me quería a mí, Rore, y ella intermediada y ya está resolvido el problema. O sea, si no hay una forma de que eso aparezca una persona que le dé sensibilidad a la cosa, pues no va a avanzar. Aquí dice, Vladimir, abre los ojos, diálogo no es posible, la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente es muestra de que no van a abandonar el poder. José Olivo dice también, pregúntele a nuestro invitado si el llamado a la Asamblea Constituyente es un diálogo. No, es un gesto político. O sea, esa es una decisión de orden político, ni filosófico, ni jurídico, sino estrictamente político. La escogencia de los mediadores, profesor Tulio Monsalve, eso es muy importante. Los mediadores, en teoría, deben ser escogidos por las partes, o al menos las partes tienen derecho a escoger, aunque sea uno o dos, dependiendo de la cantidad que exista. Hablemos un poco de eso. Ok. Ya primero entender que es conveniente la mediación. Y luego de eso uno va a buscar una persona que uno estime lo va a ayudar. No lo va a ayudar a uno para fregar al otro, eso no tiene sentido y además nadie lo va a aceptar. Pero que tenga una mínima experiencia, por ejemplo, en el campo de la negociación. Y el presidente Zapatero venía del 2004 al 2008 de estar negociando nada más y nada menos que con la ETA,
el cese de la violencia, que lo logró. Pero ese terrible problema de la ETA como ente constitutivo de una forma de nacionalismo en esa parte de España y en Europa, porque ha afectado a Francia como tal, pues duró un tiempo y se ha acordado. Pero ahí lo que ha habido sistemáticamente, o hubo en el caso de la intervención de Zapatero, una ayuda para que se lograra un acuerdo que permitió que paralizaran el fuego, o paralizaran la violencia en la zona y en el país español, que era muy importante. Entonces, tiene que ser un acuerdo a donde los actores definen quiénes son las partes y cuántas consideran necesarias. Me gustaría, en la próxima parte, entrar un poco en la onda de las recomendaciones, tanto para el gobierno como para la oposición en esta situación venezolana, porque uno lee muchos mensajes y encuentra que hay resistencia al tema del diálogo en muchos sectores, es muy respetable. Vamos a ver qué dice aquí el Twitter y vamos a la pausa con ambos temas. Douglas Pérez, ¿es posible ir a una negociación sabiendo de antemano que puedo o no ceder? O sea, sabiendo de antemano qué puedo o no ceder, es lo que entiendo que quiere decir. Si es así, sería negociación. Vamos a la pausa, ya venimos. Nuestra etiqueta, negociación a la una. Bueno, pregunta por aquí Roger Mejías al profesor Monsalve, Tulio Monsalve. ¿Cree usted que la salida a la crisis puede ser negociada? Y hay otro comentario por aquí de Josefa Agusti. ¿Qué se hace cuando una de las partes no quiere escuchar y solo quiere anular al contrario? Bueno, fíjate tú, el querer anular al contrario es porque yo tengo la presunción de que tengo fuerza suficiente de cualquier tipo. Y como tengo fuerza, pues te voy a derrotar. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta que tú concluyas porque yo con tiempo te voy a derrotar por fuerza. Entonces, me abstengo de negociar, ¿para qué perder tiempo en eso? Es una tentación, pero funciona perfectamente bien y regularmente. Y la otra parte me preguntaba. Bueno, por aquí, ¿cómo se puede mediar con la intransigencia? Me decía por aquí. Y había otros comentarios. ¿Cree usted que la salida de la crisis puede ser negociada? ¿Qué se hace cuando una de las partes no quiere escuchar y solo quiere anular al contrario? Todo es parte de lo mismo. Eso es lo mismo. Digamos que todo eso está dentro de la misma... La misma tónica. Y cuando sucede eso... Perdón, creo que tenemos un pequeño problema de audio. Me están pidiendo que subiéramos un poquito el audio. Sí. Lo que sucede, digamos en oportunidades, es que yo necesito demostrarle a la otra parte que él no puede resolver el asunto. Y lo que resuelva no va a ser realmente algo que permita construir la paz en el buen sentido. Ahora, hay dos elementos que están presentes, lo conversamos en la pausa, quisiera que lo compartiéramos también con la audiencia, profesor. En la negociación, las razones versus las emociones, ¿cómo funciona eso allí? Porque es que estamos acostumbrados, a nosotros nos dicen, tú le preguntas a un niño chiquitico, o llegas tú a la casa y preguntas, y el juguete fulano de tal, y dice, no, Joséito lo agarró y lo desarmó. Entonces dice, yo estaba indagando algo ahí, estaba buscando razones en el asunto. Porque vivimos en el mundo occidental, y el mundo occidental se ha creado sobre la racionalidad. Y la gente considera que la única forma de comunicarnos es a base de razonamiento. Resulta que cuando yo razono sobre algo, te estoy agrediendo a ti. Una razón es una forma de agredir, porque es una información. Yo tengo más información que tú. Yo leí este libro que tú no has leído. Tengo más argumentos que tú. Y entonces, ¿qué haces tú? Te defiendes. ¿Cómo te defiendes? Con argumentos. Con argumentos. Y tú das un argumento, y das una razón, y das una, y das otra, y al final es una bola de humo que se crea entre ambos y nada. Entonces, ¿cómo hacer con eso? Se rompe esa forma de comunicarnos, y yo comienzo no a empujarte, sino a atraerte. ¿Y cómo te atraigo? Con una pregunta. Yo no sé nada de televisión, tú que eres un experto, ayúdame a entender los secretos de la televisión, los secretos del periodismo, porque tú tienes tantos años en esto, tú eres una estrella, y uno se lo cree definitivamente, y crean en confianza de que yo pregunto de forma tal que te doy confianza para que tú explores otras cosas, no me des razones. Bueno, tengo que dar una razón, se me acabó el tiempo, y tengo que despedirlo, pero
en 10 segundos, una recomendación a los actores en este momento en Venezuela. Los actores, bueno, primero que entendamos que históricamente el mundo de los seres que lo poblamos no hemos logrado resolver absolutamente ningún asunto que no sea con la negociación. Y el primer caso es una negociación. El primer documento diplomático que existe en la historia de la humanidad es redactado por un príncipe que es nieto de Ramsés en la guerra hitita. Se llama el Tratado de Kadesh, 1598 años antes de Cristo. Tan importante es ese documento de Kadesh que Naciones Unidas tiene el texto de ese tratado escrito en hojas de plata, que está ahí para que el ser humano entienda que es siempre la única forma de resolverlo con tratado. De verdad que ha sido un placer, profesor. Para mí, gracias. Vamos a ver si pensamos en un panel con personas que como usted comparten esa disciplina de la negociación. ¿Cómo no? Encantado. Así que bueno, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y a todos quienes nos han escrito en el día de hoy. Quédense ahora en compañía de ese gran diplomático y negociador que es Julio César Pineda, su rol internacional. Será hasta el lunes.